Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Bueno, como todos los lunes, nos da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica a Diego Cándano Fierro. Él es director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de Cibanco. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Pues, ¿cómo ves los factores que están en estos momentos pesando en el ambiente económico en nuestro país? Hay internos y externos. ¿Por qué no empezamos, si te parece, con la parte otra vez de la administración Trump y los temas fiscales, el posible impacto y también, bueno, evidentemente, retomó en los últimos días la presión sobre el TLC, ¿no? Sí, efectivamente, Paco, siguen predominando los factores de riesgo un poco más del entorno externo que los propios del entorno interno, que no dejan de ser importantes. Pero en términos del impacto sobre los mercados financieros, en particular sobre el cambiario, pues ha sido la mayor, ha llevado la pauta, los riesgos en los factores externos. En este caso, lo que yo creo que valdría la pena señalar en esta ocasión, Paco, son los retos fiscales, en materia fiscal que enfrenta Trump en los próximos días, semanas e incluso meses, que sin duda van a estar generando una volatilidad en el mercado, en particular cambiario, en función de cómo estos factores de riesgo se vayan, o estos elementos se vayan desenvolviendo. Recordemos que en 2013 se presentaron discusiones entre la administración de Obama y el Congreso, tanto en materia de la liberación de recursos que ya habían sido asignados para el funcionamiento de oficinas gubernamentales, como posteriormente la discusión sobre la ampliación del techo de la deuda. Sí. Estos factores nuevamente vuelven sobre la mesa y ahora en primer término se encuentra esta liberación de recursos públicos que ya han sido asignados, que tienen una fecha límite que es el 29 de abril, y en donde habrá que poner de acuerdo a congresistas, tanto demócratas como republicanos, porque se requieren cuando menos 60 votos, solamente se tienen 52 por parte de los republicanos, es decir, que habría que convencer cuando menos a 8 demócratas, pero ahí va a venir una estira y afloja en donde se podría correr el riesgo de que de no ponerse de acuerdo, pues podrían incluso paralizar o el funcionamiento de algunas dependencias del sector público. Esto, recordemos que, como decía, sucedió ya en octubre del 2013, estuvieron cerradas durante algunos días. Sí, lo recuerdo. ¿Verdad? Y eso tiene, pues, nuevamente el ocupado a Trump va a tener que llevar a cabo una negociación y librar importantes batallas, lo cual significa que por ahora su prioridad, que es la reforma fiscal, pues pasará de momento a un segundo plano. Un segundo factor más adelante en el panorama, pero también importante, es el que comentaba de la ampliación del techo de la deuda, en donde vendrá una discusión entre demócratas y republicanos, y pues a ninguno de los dos le conviene cargar el costo político de la medida impopular, de ser el generador o el que haya propiciado un default si no se llega a un acuerdo. Entonces va a ser otro factor que va a traer alguna volatilidad en los mercados financieros, en el cambiario. Y en tercer lugar, otro más, sí, un tercero en materia fiscal solamente. Ajá, sí. Que es aquel que se refiere a llegar a un acuerdo para un presupuesto fiscal para el año próximo, en donde también nuevamente vendrá una negociación estira y afloja entre los demócratas y republicanos, y por lo consiguiente volatilidad en los mercados financieros. Entonces vemos a lo largo de los próximos días y 3 o 4 meses
pues un factor externo en materia fiscal que lleva dos ingredientes importantes, Paco. Por un lado, la volatilidad que comento en los mercados financieros, uh-huh. Y en segundo lugar, pues el hecho de que puede también postergar, es importante postergar lo que sería su gran reforma fiscal, porque yo creo que por ahora pasaría a un segundo plano y tendría que dejarla para mejor momento de negociación. Con todos estos factores, Diego, entonces estaríamos viendo el riesgo implícito de nuevamente presiones importantes en el tipo de cambio, no solamente para México, sería a nivel internacional, pero vamos, a nosotros nos importa nuestro país. Pues sí, no necesariamente presiones, volatilidad sí, uh-huh. Pero pues en función de cómo vayamos viendo cómo se van desarrollando las negociaciones, pues entonces sí podríamos ver presiones, o bien si estas van caminando de manera favorable, pues una reacción favorable de los mercados, y en su caso lo contrario. Pero lo que no podemos es afirmar un movimiento en el tipo de cambio en un sentido u otro, sino con volatilidad, con factores que le están aunados a los que no hemos mencionado, uh-huh. Pero que van a estar generando una volatilidad, como ha sido en los meses pasados y en el año pasado. Así es. Pues tendremos que estar con las antenas encendidas, las antenas prendidas, para estar monitoreando este tipo de fenómenos y también ubicarlos en su justa dimensión. Sin duda, como tú decías al principio, los factores internos no son tan fuertes. Si bien tenemos un dato hoy de inflación que ya lo esperábamos alta, tenemos también pues reportes de crecimiento del PIB en nuestro país, como todo mundo lo sabíamos, en un menor ritmo. A final de cuentas, ¿no? Los fundamentales de la economía se mantienen estables y sólidos, ¿no? Efectivamente, Paco, se mantienen estables, y incluso yo mencionaría que con independencia del repunte de la inflación que ya se preveía, sí, pues con cierta mejoría incluso, ¿no? Bien. Pues Diego, te agradecemos muchísimo esta comunicación con nuestro auditorio, como de costumbre, todos los lunes. Con mucho gusto, Paco, muchas gracias a ti. Muy amable. Es Diego Cándano Fierro, director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de Cibanco. Cibanco, el primer banco verde de México, es el único banco que le ofrece todas sus tarjetas Visa biodegradables. Elaboramos nuestras tarjetas con materia prima natural para evitar se conviertan en un contaminante. Cibanco y Visa en pro del medio ambiente. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Visita nuestra página web cibanco.com. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó